Jóvenes estudiantes, bienvenidos a la asignatura de Introducción a la Economía, clase que corresponde al área curricular de Ciencias Sociales. Soy docente del Instituto Técnico Departamental Terencio Sierra. Mi nombre es Darwin Martín Villatoro y vamos a estudiar lo que es la economía en su conceptualización. Vamos a ver primero el objetivo de la clase: conceptualizar la economía como una ciencia social que trata los fenómenos económicos como el mercado, el desempleo, la inflación, el desarrollo. Es así que la economía es una ciencia muy amplia según su definición. Es una ciencia que estudia al hombre. El hombre es el que tiene el interés de manejar aspectos económicos, sociales, políticos, enfocado en esa parte de la economía que es una maquinaria, un engranaje que moviliza y mueve todas las piezas en desarrollo o en subdesarrollo según la capacidad y la intensidad de sus dirigentes de esas sociedades. Vamos a pasar a lo que es la parte de conocimientos que ustedes pueden tener. Y les pregunto, ¿en qué consiste la economía? Bien, no solamente eso. Normalmente las personas, cuando le toca definir a la economía o piensan en ese término, piensan en lo que es dinero. Bueno, ese es un factor de inicio y también puede ser el factor al cual todos queremos llegar. Pero para ello, pues, hay un conjunto de procedimientos. A otra pregunta: ¿cuál es la importancia de la economía en la sociedad? Muy bien. La economía es una ciencia que nos enseña a administrar los recursos económicos, tanto de una familia, de una empresa, de un país o de una sociedad en forma general. Ahora bien, vamos a empezar definiendo lo que es la economía. Y el libro nos sugiere los siguientes conceptos: ciencia que estudia los recursos de creación y riqueza que desarrollan o producen las mentes y los cuerpos humanos en las sociedades. Pueden marcarse dentro del grupo de ciencias sociales, ya que se dedica a los estudios de los procedimientos productivos y de intercambio en el análisis del consumo de bienes, o sea, productos y servicios. En cuanto a la etimología de la palabra economía, que es una palabra compuesta, viene del griego oikos, que significa casa. En otras palabras, significa administrar la casa y la familia. Y la palabra nomos, que significa ley. Podemos encontrar en el griego algunas palabras que terminan en nomos. Por ejemplo, autónomo, ¿verdad? O autonomía, astronomía. Son palabras que terminan en nomo y eso significa que, sin lugar a duda, nomos representa la palabra ley ya traducida al latino. Muchas han sido las definiciones de economía vertidas a lo largo del tiempo, pero una de las definiciones que tiene más adeptos y tiene más aceptación es la de Lord Robbins en su obra El ensayo sobre la naturaleza y el significado de la ciencia económica, escrito allá por 1932. Nos dice que la economía es la ciencia que se ocupa de la utilización de los medios escasos, susceptible de usos alternativos. Esa palabra escasos, esa palabra escasez, es la que hace entonces que esa maquinaria denominada economía empiece a actuar. Por eso los griegos definen a la economía, ¿verdad?, en sus principios, en su etimología, como la administración de la casa y de la familia. Viéndolo de ese punto de vista, significa administrar los pocos recursos, la escasez de esos recursos para poder satisfacer las necesidades según la prioridad y la jerarquización de esas necesidades. Es una ley, entonces,
administrar bien esos recursos, manejar bien esos recursos económicos según las costumbres, ¿verdad?, de cada uno de los hogares. Y también en las empresas se vuelven normativas, que son formas de disciplina en la cual las personas tienen que guiarse y seguirse. Ahí, en los estados, ¿verdad?, en los países, en el nivel macro, porque la economía la podemos estudiar también desde esos dos niveles. Micro, que pueden ser la familia y pueden ser empresas, y macro, que puede ser la economía de un estado de forma general. Vamos a dar otras definiciones. Hay otras definiciones más de la economía. Podemos decir que la economía también es la ciencia que se encarga de la producción, de la distribución y del consumo de los bienes. Todo esto requiere obviamente una cantidad de elementos más: materia, mano de obra, tiempo e inversión, para que puedan elaborarse artículos que, conforme a eso, cada uno de ellos obtienen su valor. La economía ha sido definida entonces como la ciencia de la riqueza, la ciencia de la administración de los recursos escasos. En ese término es importante reflexionar un poco: recursos escasos. En la sociedad hondureña sabemos nosotros que la mayor parte, el grueso de la sociedad, tiene escasos recursos y están siempre pensando y buscando estrategias para que esos pocos recursos que ingresan puedan poder satisfacer por lo menos las necesidades prioritarias. Hay que manejar entonces bien esos recursos, ya que son escasos y difíciles de adquirir. La ciencia que trata la producción y el intercambio de los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, eso es la economía. La definición de la economía como la ciencia que ocupa el estudio de las relaciones entre medios y fines. Tenemos también el objeto de estudio de la economía. Estudia la distribución de los bienes económicos. Esto de la distribución, dirán algunos, ¿por qué hay pocas familias en nuestro país que tienen gran cantidad de dinero? Pero la mayor parte de las familias tienen esa escasez. Así está distribuido y también nos permite clasificarnos en esas clases: media, baja, ¿verdad?, y alta, considerando pues esos procesos productivos: comercialización, distribución y consumo de esto para satisfacer entonces las necesidades de los seres humanos. Dirán algunos, pero los ricos entonces ya no tienen escasez. Siempre se presentan esa palabra escasez, tanto en los que tienen como en los que no tienen. Muchos dicen por ahí: el que tiene más quiere tener. Siempre las necesidades van por muy encima de aquella persona que tiene o que no tiene recursos. En otras palabras, pues se analizan las decisiones relacionadas entre los recursos de los que disponen, sean recursos limitados y las necesidades que cubren. Necesidades limitadas, aunque jerarquizadas, de los individuos reconocidas para tomar decisiones. Se le presentó el caso a una persona que fue a una tienda donde le pedían por las camisas 250 lempiras. Él necesitaba comprar camisas, pero vio que el precio no era que él lo podía alcanzar, ¿verdad? No era justo según él y según sus ingresos ilimitados. Se movilizó y pasó por otra tienda donde había una oferta. Las camisas estaban en promoción, ¿verdad?, y él las pudo adquirir a un precio sumamente bajo, a 20 lempiras cada camisa. Se compró 6. Vea usted entonces cuánto se ahorró esta persona. Tomó una decisión muy importante. Así se administra. La economía es la ciencia entonces de la administración. Muchos, al escuchar definir la economía o al pensar en la economía, piensan en cifras, piensan en estadísticas y en gráficas. La economía es una ciencia muy amplia. La economía es una ciencia realmente que va enfocada en el día a día, en cuanto a la capacidad también de una persona, por muy pequeño que sea o por muy adulto que sea.
según su género que sea, las necesidades deben de suplirse, pero es necesario entonces tener cómo, ¿verdad? Poder adquirir, tener un trabajo, un empleo para poder comprar lo que se necesita. Vamos a hablar ahora, como sabemos que la economía es una ciencia bastante amplia, sobre sus objetos de estudio. Y la economía tiene una gran cantidad de objetos de estudio porque enfoca lo que es el empleo, el subempleo, enfoca lo que es los bienes, los servicios, la tierra, el trabajo, los ingresos, los egresos, las empresas y etcétera, etcétera. Por eso tiene varios objetivos y uno de ellos es la forma en que se fijan los precios de los bienes y de los productos, tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales y cómo se utilizan para asignar los recursos. Otro de los objetivos de la economía es el comportamiento de los mercados financieros y la forma en cómo se asigna el capital en la sociedad. Un objetivo más de la economía es la consecuencia de la intervención del Estado en la sociedad y su influencia en la eficacia del mercado, la distribución de la renta y propone los mejores métodos de ayuda a la pobreza sin alterar los recursos económicos, la influencia del gasto público y el déficit presupuestario del Estado en el crecimiento de los países, cómo se desarrollan los ciclos económicos, sus causas, las oscilaciones del empleo y la producción, así como las medidas necesarias para mejorar el crecimiento económico a corto y a largo plazo. Esto es con respecto a la definición, al campo de estudio y a los objetivos de estudio que tiene la economía. Muchas gracias, jóvenes. Que Dios les bendiga.